Bueno, mi nombre es Luis Fernando Moreno y me correspondió el ejercicio número 6 del punto A, que corresponde a la sustitución trigonométrica en la integración. Entonces, bueno, en este ejercicio que dice que tenemos que hallar la integral de 5 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 121. Entonces, para la solución de este ejercicio, como es por integración trigonométrica, pues la regla nos dice que si tenemos el cuadrado de b más el cuadrado de a, entonces eso corresponde al valor de b, que es a por la tangente de teta, ¿cierto? Entonces, bueno, en primer lugar, como tenemos el, la integral, ¿cierto? Arriba en el integrando tenemos que 5 multiplica a la diferencial de x. Lo primero que hacemos es sacar de la integral la constante 5 y así solamente nos quedaría el diferencial de x en el numerador, y en el denominador nos queda la raíz de x cuadrado más 11 al cuadrado. Bueno, en este caso de 11 al cuadrado, ¿cierto? Tenemos que, primero que todo, que 121, ¿cierto? El valor de 121 que lo tenemos en la primera parte, lo podemos simplificar de tal manera que para hallar el valor de a, como tenemos que la ecuación nos pide que b al cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Para que esta condición se pueda cumplir. Entonces, lo primero que hallamos es el valor de a. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que en la raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado, sacamos a, tenemos que hallar el valor de a. Entonces, por lo tanto, lo primero que hacemos es que igualamos a 121. Pero como nos corresponde el cuadrado, entonces tenemos que el valor de a, la raíz cuadrada de a, es 11, ¿cierto? En este caso. Por lo tanto, solo reemplazamos en la función original. Entonces, tenemos lo siguiente, que la raíz cuadrada de b cuadrado es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Que nos dice entonces que si le sacamos la raíz cuadrada en ambos lados, les cancelamos. O sea que cancelamos los cuadrados, ¿cierto? Con el radicando en ambos lados, nos quedaría entonces que b es igual a x. Por lo tanto, solo reemplazamos entonces la ecuación, ¿cierto? Que nos dice que b es igual a a por la tangente de teta. Entonces, si ya hallamos el valor de a, que corresponde a 11, ¿cierto? Entonces tenemos que x es igual a 11 por la tangente de teta. Lo que sigue entonces sería hallar la derivada de x, que sería 11 por la secante al cuadrado, propiedades del, de las trigonométricas, que nos dice entonces que si tenemos la tangente de teta, ¿cierto? Eso va a ser igual a la secante al cuadrado de teta, ¿cierto? Simplemente es eso. Entonces hallamos la derivada, lo que hacemos es que hallamos la derivada de x, que corresponde a 11 por la secante cuadrada de teta por el diferencial de teta, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos siguiente es hallar, bueno, primero ubicamos nuevamente la función, ¿cierto? 5 por la integral de dx sobre raíz de x al cuadrado más 121. Igual acá hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero con la diferencia de que ya tenemos a 11 al cuadrado, que si bien corresponde a la misma función que tenemos acá, ¿cierto? Entonces lo que sigue simplemente es reemplazar. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces tenemos la misma función, ¿cierto? El 5 afuera de la integral, y donde está el diferencial de x, ya que tenemos el diferencial de x aquí, ¿cierto? Que corresponde a 11 secante al cuadrado de teta por de teta, lo reemplazamos en el numerador. Y en el denominador, en la raíz, tenemos que x al cuadrado, ¿cierto? Corresponde a esta parte que está aquí. ¿Por qué? Porque tenemos acá, recordemos que tenemos el valor de x, ¿cierto? Lo teníamos aquí en esta parte. Y simplemente aquí, como x está al cuadrado, ¿cierto? Vamos a, entre paréntesis, ubicar 11 por la tangente de teta y elevamos al cuadrado, que corresponde al cuadrado de la x, más 121, que es la parte que está aquí. Bueno, seguimos. Entonces, lo que hacemos más abajo sería sacar, o más bien sacar
el valor de 11, ¿cierto? Fuera de la integral también como un valor 11, pues 11 sería una constante, entonces ese 11 pues lo sacamos fuera de la integral y nos quedaría entonces afuera multiplicando el 11 por el 5 que teníamos anteriormente. Entonces arriba nos quedaría solamente la secante al cuadrado de teta por d teta y abajo tendríamos lo mismo, ¿cierto? 11 por la tangente de teta al cuadrado más 121. Siguiente, lo que hacemos es que abajo ya, o sea, ponemos todo igual, ¿cierto? Lo mismo que estaba, excepto en el denominador, que le sacamos, hacemos la operación la operación de el exponente 2, ¿cierto? Entonces, elevamos tanto el 11 al cuadrado, ¿cierto? 11 al cuadrado por la tangente de teta al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tenemos que 11 al cuadrado serían 121 y que tangente al cuadrado sería tangente al cuadrado de teta, ¿cierto? Más 121. Entonces, nos quedaría esto que está aquí. Bueno, siguiendo entonces el ejercicio, nos dice que, bueno, tenemos ahora que 55, ¿cierto? Multiplica, sigue afuera de la integral, multiplica al integral de la función de secante al cuadrado de teta por d teta y abajo entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Factorizamos el 121, lo sacamos, ¿cierto? Factorizamos. Y nos quedaría que 121 multiplica la tangente al cuadrado de teta más 1, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, 121 más 1 es 121, ¿cierto? Perdón, 121 por 1 es 121. Y 121 por tangente al cuadrado de teta es 121 tangente al cuadrado de teta. Entonces sería exactamente eso. Bueno, ahora que tenemos abajo, seguimos. Multiplicamos nuevamente pues, el 55 por la integral, ¿cierto? De la función. Y todo igual en el numerador, entonces abajo lo que hacemos es que en la propiedad de los radicandos tenemos que cuando tenemos dos valores multiplicándose en un radical, podemos separarlo en raíces diferentes, ¿cierto? Que se multiplican entre sí. Por ejemplo, tenemos ahora raíz de 121, ¿cierto? Que multiplica a la raíz cuadrada de tangente al cuadrado de teta más 21, más 1. Entonces, lo que hacemos es que sacamos, por ejemplo, le sacamos la raíz cuadrada de 121, que es el valor, que es 11. Y tenemos entonces que la tangente, ¿cierto? La tangente al cuadrado de teta más 1 corresponde, por ejemplo, la tangente al cuadrado de teta más 1 corresponde al valor de secante al cuadrado de teta, ¿cierto? Simplemente lo que hacemos entonces es que reemplazamos en la raíz el valor de secante al cuadrado de teta. Entonces tenemos lo siguiente, que 55 multiplica a la integral de la función de secante al cuadrado de teta más por d teta, diferencial de teta, entre 11 por la raíz cuadrada de secante al cuadrado de teta. Entonces, como tenemos la raíz cuadrada y adentro tenemos un cuadrado, simplemente cancelamos, ¿cierto? El 2 con el radicando, que también es el 2, ¿cierto? Entonces nos quedaría todo igual todo igual afuera, ¿cierto? 55 por el mismo numerador. Y en el denominador simplemente ya que quitamos la raíz, nos quedaría 11 por la secante de teta. Bueno, entonces como si miramos bien, tenemos que en el numerador de la función tenemos secante al cuadrado de teta por diferencial de teta y abajo tenemos 11 por secante de teta. Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Como el 11 está en el denominador de la función, ¿cierto? Entonces, pero es una constante, lo que podemos hacer es sacarla de la integral, ¿cierto? Entonces nos queda que pasa al otro lado, al otro lado, pues, o sale dividiendo, ¿cierto? Entonces nos quedaría 55 sobre 11, ¿cierto? Afuera de la integral. Y dentro de la integral en la función, lo que podemos hacer es, como tenemos un secante al cuadrado de teta arriba y un secante de teta abajo, lo que podemos hacer es cancelar el de abajo con uno de los de arriba, ¿cierto? Para que simplemente nos quede en este caso, por ejemplo, 5, ya que, por ejemplo, 55 sobre 11, ¿cierto? No, si le hacemos la división, resulta 5, ¿cierto? Y como cancelamos una secante con una secante abajo, entonces solamente nos quedaría secante teta por d teta sobre 1, pero como 1 pues sobreentiende que todo dividido entre 1 da lo mismo, entonces nos quedaría secante
de teta por el diferencial de teta. Bueno, entonces como tenemos, aquí nos quedaría esto, ¿cierto? Nos queda esta parte de aquí, nos queda 5 que multiplica la integral de secante de teta por de teta. Entonces, lo que tenemos ahora, ya que tenemos una función más reducida, ¿cierto? De que pasamos de aquí, ¿cierto? Pasamos entonces de esta función que es un poquito más complicada, ¿cierto? A simplemente esta que tenemos aquí. Entonces ahora sí, pues podemos integrar. Entonces, sacando la integral, pues sacando la integral al secante de teta, tenemos lo siguiente. Que 5 multiplica, ¿cierto? La secante de teta, la integral vendría correspondiendo al logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta, ¿cierto? Más c. Entonces, simplemente corresponde a lo siguiente. El 5 que multiplica al logaritmo natural. Entonces, tenemos un detalle aquí. Que como la secante de teta, ¿cierto? Nos queda un poco más complicado para hallarle los valores, pues reemplazando más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es hallarle el valor a secante de teta en una identidad que nos corresponda a valores de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces tenemos que el valor de la secante de teta corresponde, o la función que corresponde es a 1 sobre el coseno de teta, es la relación trigonométrica que tenemos, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que hacemos es, dentro del argumento del logaritmo, ¿cierto? Lo que hacemos es simplemente reemplazar el valor de secante de teta por la identidad correspondiente de 1 sobre coseno de teta, más la tangente de teta que queda igual. Y afuera del argumento nos quedaría la constante de integración c. Bueno, entonces, como hasta aquí ya tenemos, pues ya tenemos despejado, ¿cierto? La integral, hallamos la integral, ¿cierto? Que nos corresponde. Pero entonces tenemos un detalle, que tenemos que hacer el cambio de variable, porque empezamos trabajando con x y lo más natural es que terminemos trabajando con x, ¿cierto? Y tenemos entonces que nos quedó fue el valor de teta, ¿cierto? En el argumento del logaritmo. Pues entonces lo natural es que se haga, o lo normal es que se haga el cambio de variable. Entonces lo que hacemos simplemente para esto es que nos apoyamos en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces hacemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ubicamos el ángulo, puede ser cualquiera de los dos ángulos correspondientes que tenemos, ¿cierto? En el triángulo, y simplemente reemplazamos los valores de la siguiente manera. Como aquí tenemos, ya anteriormente habíamos encontrado que la tangente de teta es igual, o sea, corresponde a x, ¿cierto? Igual a 11 sobre la tangente de teta, y luego despejamos, ¿cierto? La tangente de teta. La tangente de teta que correspondería a 11, a x sobre 11. Entonces aquí tuvimos un inconveniente y tangente de teta, ¿cierto? Nos faltó aquí. Entonces simplemente correspondería a x sobre 11, ¿cierto? Pero entonces tenemos que también hallarle el valor, ¿cierto? A coseno de teta. Entonces, si nos vamos a al triángulo rectángulo nuevamente, tendremos que la tangente de teta corresponde al cateto opuesto sobre el cateto adyacente del ángulo, ¿cierto? Entonces, simplemente, como ya tenemos el valor de tangente de teta, lo que hacemos es que reemplazamos en el triángulo para hacer un poquito más para ilustración, ¿cierto? Entonces tenemos que al opuesto del ángulo, ¿cierto? ¿Cierto? Le corresponde el valor de x, y al lado que sería el adyacente, ¿cierto? El lado adyacente nos correspondería el 11, ¿cierto? O sea, en ambos catetos. X en el opuesto y 11 en el adyacente al ángulo, ¿cierto? Pero entonces para esto tenemos que hallar, entonces nos quedaría faltando el valor de c, que corresponde en este caso a la hipotenusa del triángulo. Para esto nos vamos a lo que es al teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Entonces, en este caso, como ya tenemos el valor de ambos lados, ¿cierto? Del cateto adyacente y tanto del cateto opuesto, entonces simplemente reemplazamos en la ecuación. Tenemos que el cuadrado de la hipotenusa, o de c, es igual al cuadrado de x más el cuadrado de 11, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hacemos, porque necesitamos el valor de c, ¿cierto? Entonces que le sacamos la raíz cuadrada en ambos lados, ¿cierto? Y aquí le sacamos la raíz cuadrada a c, cancelamos aquí el valor, por ejemplo.
hacemos esto, ¿cierto? En ambos lados. Y cancelamos entonces el valor del exponente con el valor del radicando, entonces nos queda simplemente c. Y del otro lado nos queda la raíz cuadrada de x cuadrado más 11 cuadrado. Entonces, como ya tenemos el valor de c, ¿cierto? Ahora sí podemos hallar el valor correspondiente al coseno, ¿cierto? El coseno que nos indica que el coseno de teta corresponde al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? El valor en las entidades trigonométricas. Entonces, el coseno de teta, si hacemos, reemplazamos simplemente los valores, ¿cierto? Entonces nos dice que en el cateto adyacente vamos a encontrar 11, ¿cierto? El número 11. Y en la hipotenusa, en el denominador, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. En la hipotenusa vamos a encontrar que simplemente reemplazamos la raíz cuadrada de x cuadrado más 11 cuadrado. Bueno, entonces, como ya hallamos tenemos el valor de la tangente y el valor del coseno que corresponden a los valores que se encuentran dentro del argumento del logaritmo, ¿cierto? El logaritmo natural. Entonces, simplemente lo que hacemos es que, bueno, ubicamos nuevamente la función que nos resultó, ¿cierto? Y para despejarlo, simplemente vamos al argumento nuevamente y reemplazamos, ¿cierto? Entonces tenemos 1 sobre el coseno de x, el coseno de teta, pero el coseno de teta nos corresponde a 11 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 11 cuadrado, ¿cierto? Entonces, simplemente reemplazamos, ¿cierto? Aquí como tenemos aquí en esta parte. Y también con la tangente de teta, ¿cierto? Que ya habíamos encontrado el valor que corresponde a x sobre 11. Bueno, en este caso ya tenemos entonces, tenemos todo en términos de x. Entonces simplemente lo que queda aquí es hacer operaciones, ¿cierto? Las operaciones correspondientes para tratar de simplificar el ejercicio lo que más se pueda. Entonces simplemente, por ejemplo, en este caso tenemos en el numerador el valor de 1, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que para hacer lo que llaman la ley de la herradura o la orejita, ¿cierto? Que es esta, que multiplicamos el numerador de arriba por el denominador de abajo y denominador por numerador. Entonces hacemos que 1, ¿cierto? Se multiplique con la raíz cuadrada de x cuadrado más 11 cuadrado. Y nos quedaría que 1 por esto, nos quedaría eso, ¿cierto? Nos quedaría que 1 por cualquier cosa, o por ejemplo 1 por a es a. Entonces simplemente tenemos que 1 por x, por raíz de x al cuadrado, más x al cuadrado, perdón, de x al cuadrado más 11 al cuadrado nos quedaría en el numerador, y 1 que multiplica 11 en el denominador nos queda 11, ¿cierto? Entonces simplemente nos resulta esta parte que está aquí. Y acá que tenemos 11, x sobre 11, pues lo dejamos igual. Ahora podemos seguir reduciendo, ¿cierto? En este caso, bueno, entonces como la idea es pues reducir lo que más se pueda, ¿cierto? Entonces nos dice que aquí podemos, como tenemos nos quedan dos funciones, ¿cierto? Dos fracciones que son de carácter homogéneo. Tenemos con igual denominador. Entonces simplemente lo que hacemos es que se multiplican los numeradores, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos a sobre b más c sobre b, se multiplican los numeradores, ¿cierto? A por c, y nos resulta el mismo denominador. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Simplemente multiplicamos el valor de la raíz cuadrada de x cuadrado más 11 cuadrado por x, ¿cierto? Que nos quedaría x por el valor de la raíz, ¿cierto? Y abajo, como tenemos 11 en ambos denominadores, nos queda el mismo valor de 11. Entonces el resultado nos quedaría lo siguiente, que 5 por el logaritmo natural de x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 11 cuadrado sobre 11 más c, ¿cierto? Entonces, para resumir lo siguiente, el resultado de la integral de 5 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 121 de x es igual a 5 por el logaritmo natural de x por raíz cuadrada de x cuadrado más 11 cuadrado sobre 11, ¿cierto? Entonces, pues podemos dejarla así de esta manera, o podemos hacer algo más que sería, por ejemplo, si tenemos en la ley del logaritmo nos dice que si tenemos entonces nos dice que si tenemos una constante multiplicando logaritmos, lo que podemos hacer, pues ya para resumir o para hacer un poco más
sencillo es que al logaritmo natural, ¿cierto? Tenemos en este caso, pues el argumento, todo el argumento lo vamos a elevar a esa constante, ¿cierto? Entonces nos quedaría que el logaritmo natural de x en el argumento, ¿cierto? Al cuadrado sobre 11. Entonces, este vendría siendo el valor de la integral de f de x. Bueno, entonces este sería todo. Muchas gracias.